Entonces, vamos a arrancar con lo que continúa, que es crecimiento y decrecimiento. Nosotros recién veíamos que las gráficas tenían positividad cuando estaban por encima del eje y negatividad por debajo del eje. Pero acá lo que vamos a analizar en el crecimiento y en el decrecimiento es el comportamiento que tiene la función, ¿sí? Más allá de lo que nos dice la definición, que nosotros siempre siempre tenemos que leer los gráficos en función de X y siempre se leen de izquierda a derecha. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo se comporta este gráfico empezando desde acá. Y desde acá nosotros vemos que este gráfico empieza a subir, atraviesa el eje X, llega a un punto máximo, empieza a descender, otra vez atraviesa el eje X, llega a un punto mínimo y empieza a ascender nuevamente. Entonces, si nosotros tuviésemos que determinar cuál es el intervalo de crecimiento, vamos a decir que el crecimiento va a ser desde menos infinito, porque acá viene creciendo, 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 hasta este valor, pero es hasta este valor de X, ¿sí? Entonces va a crecer hasta que X es igual a menos 1. Entre menos 1 y 1, ¿sí?, de X, la función tiene un comportamiento decreciente. Y luego otra vez comienza a crecer, desde 1 a infinito. Entonces, nosotros lo tenemos que definir, nosotros tenemos que definir el conjunto de crecimiento, diríamos que el crecimiento va a ser desde menos infinito, el símbolo de infinito, hasta menos 1, y que luego de 1 crece hasta infinito otra vez. Bien, ahora, si yo tengo que definir el decrecimiento de la función, va a ser los valores de X en los cuales cada vez se hace más chico, ¿sí? O toma valores de Y más pequeños. Por lo tanto, eso pasa entre menos 1 y 1. ¿Se acuerdan que ayer cuando vimos positividad y negatividad decíamos que los conjuntos, o sea, los valores positivos iban a ser positivos hasta la raíz? Atravesaban el eje X, que ahí teníamos la raíz, y después eran negativos. Hasta que volvían a subir, volvían a atravesar el eje X y en esa raíz, y después otra vez eran positivos. Acá pasa lo mismo. O sea, a donde quiero ir es a esto. En los conjuntos de positividad y negatividad, las raíces nos marcan las fronteras o los límites que hay en esos intervalos de positividad y negatividad. Y los conjuntos de crecimiento y decrecimiento están marcados por estos puntos máximos o mínimos que se conocen como máximos o mínimos relativos. ¿Bien? Si nosotros nos fijamos acá, esta función tiene más intervalos, ¿bien? Crece, acá decrece, acá empieza a crecer otra vez, decrece y vuelve a crecer. O sea que tenemos varios intervalos para mirar. ¿Bien? Bueno, en esta que, a ver, en esta que vemos acá tenemos un montón de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por eso tenemos diferentes tipos de funciones y debemos analizar en cada caso. Máximos y mínimos. Era lo que les decía recién acá.
nosotros los máximos y los mínimos los vamos a determinar en valores de X e Y. Son puntos, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un punto que se da por -1 de X y por 2 de Y. Este punto que tengo acá, que no sería exactamente 2, sería 2 y un poquito, no importa, lo pongo, ¿cómo se dice? Aproximadamente. Ese valor que tengo ahí, lo pongo aproximadamente, sería un máximo relativo. Y tengo un mínimo relativo acá que también le asigno un valor aproximado con las coordenadas de X y de Y. En este caso podría ser 1 y -1,7, por ejemplo. ¿Sí? O sea, un valor que esté entre -1 y -2, estimativo. Bien, me gustaría tratar de que lo hagamos juntos o que más o menos tengamos las indicaciones como para resolver, porque hasta recién cargamos un montón de cosas a la cabeza. Dominio, valores de X. Imagen, valores de Y. Raíces, valores de X cuando la gráfica atraviesa el eje X. Ordenada, valor de Y cuando la gráfica atraviesa el eje Y. Conjunto de positividad, valores de X cuando la gráfica está por encima del eje X. Conjunto de negatividad, valores de Y cuando la gráfica está por debajo del eje X. Crecimiento y decrecimiento, es el comportamiento de la función. Crece hacia arriba, decrece hacia abajo, y eso lo determino en valores de X. ¿En qué tramos de X está creciendo o decreciendo? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar una función. Nos dice que el dominio, o sea, nosotros tenemos que determinar la función. Nos dice que el dominio va a estar entre -6 y 7. Es decir, que yo solamente voy a graficar esa parte, ¿sí? Entre -6 y 7. Por lo tanto, me tengo que armar un eje cartesiano donde tengo una extensión de X que vaya de -6 a 7. Voy a marcar un punto que me dice f de 5. ¿Qué quiere decir f de 5? Nosotros acá generalmente, cuando hablamos de una función, tenemos f de x. ¿Sí? Acá lo que me dice es que cuando x vale 5 y cuando x vale 3 son iguales. O sea, el valor de y van a ser igual. Pero aparte, me está diciendo que en esos puntos, es decir, que cuando x vale -5 y cuando x vale -3, y vale -2. Otros puntos que me dice es que cuando x vale 1 y x vale 7, y vale 2. O sea que ahí tengo otros valores para representar. Me da las raíces. Esto recordemos que son los valores de x sobre el eje x. Me da un mínimo absoluto. ¿Esto qué quiere decir mínimo absoluto, en este caso máximo absoluto? Bien, en este caso la función dijimos que tenía un tramo, entonces no va a ir hasta el infinito, ni para arriba ni para abajo. Nos dice que cuando x vale 4, y vale -3. Es decir, que de -3 para abajo no puedo tener nada, porque ese es el mínimo absoluto. Y que la ordenada al origen es 3, o sea, sobre el eje X, y voy a marcar el número 3, y ese va a ser un máximo absoluto. Es decir, que sobre 3 no voy a tener nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer con todos esos datos? Unir esa gráfica. Obviamente que la voy a unir ¿desde dónde? Desde el primer punto que tengo de X hasta el último que tengo de X. ¿Sí? Voy a hacer, no sé, lo que la unión de los puntos me diga. ¿Bien? Y ahí
voy a poder determinar una gráfica aproximada de esta función. Obviamente no vamos a calcular la función. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos a hacer hoy. Espero cualquier tipo de consulta. Y bueno, ¿quieren consultar algo ahora? O cualquier cosa nos hablamos por el grupo. Profe, yo sí le quería hacer una consulta ¿Sí? que no es tanto de esto, sino es más de los anteriores puntos. Sí, decime. Con el primero, vio que en el gráfico, en el primero, en el A, cuando hace, o sea, cuando sube, no toca el 2. A ver. En el O 1, sea, lo pasa como muy por al lado, ¿no? sí, sí, apenas Claro, por eso le arriba. quería consultar. Claro, claro. Y en la parte de donde está -2, cuando inicia, digo yo. Sí, acá, Ahí, claro. que Cuando tampoco es vamos a, o -2. sea, Le vamos a asignar valores claro, estimativos, ¿sí? Vos sabés que la gráfica sí, pasa por el eje X en un valor que está entre -1 y -2, mucho más cercano al -2, ¿sí? Si pones 1,7 te voy a poner B, sí, si pones 1,8 también, 1,9 también, ¿se entiende? Porque no ah, estamos trabajando claro, esa era todavía, mi duda, claro, no estamos trabajando todavía la parte claro, analítica. Entonces todo lo que hacemos es acerca de la ah, interpretación de los gráficos, ¿sí? ¿No? sí, Hay muchas cosas que nos van a dar valores exactos. Por ejemplo, si vos tenés que determinar en este gráfico las raíces, justo atraviesan en -2, en -1, en 0, en 1 y en 2, porque pasan clavado. Entonces ahí sí, claro, pero en otros casos no. claro, sí, ¿Sí? dale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Estás Sí, listo ahora? Bueno, sí, sí, nos seguimos hablando por el grupo hasta que nos podamos ver en la escuela. Les mando un besito.